Y me enlazo en este momento con la periodista Verónica Trujillo de Zacatecas, quien en otras ocasiones pues ha brindado en este espacio información importante. Verónica, buenos días. Verónica, creo que tienes apagado tu micrófono Es- porque yo no te escucho. ¿Estás igual ¿Listo? muteada? Ahora sí que te escucho. Gracias, ¿Cómo muy estás, buenos días. Verónica? Pues estamos siguiendo con mucha atención las últimas informaciones que se han dado a conocer sobre este multihomicidio en Zacatecas, estas 10 personas que fueron localizadas en 3 municipios zacatecanos el pasado fin de semana. Y ayer precisamente se informó, en las últimas horas se ha informado de la detención de 3 personas vinculadas con una célula delictiva que podría estar relacionada con este hallazgo. Suman 5 el número de personas detenidas hasta donde tenemos conocimiento. ¿Hay alguna actualización, Verónica? ¿Cómo están las cosas? Mira, la verdad es que 5 días después de este lamentable acontecimiento que ha simbrado no solamente a nuestro estado, esto es una realidad del ambiente, por una expresión, podría decirte lo que sea, tenemos miedo. Esa es la expresión que me atrevo a dar de todos los zacatecanos. Hemos sido esta nota en todos los medios nacionales y también internacionales, que es lo último. Cerca de las 11 de la noche te registro y comparto con ustedes material de la llegada ya. Suman 600 elementos de fuerza. El día de ayer fueron 100 integrantes del cuerpo de Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano que pertenecen a la base militar y salieron de Santa Lucía. Se programaba la llegada al aeropuerto de Calera de Leobardo Ruiz, muy cerca de donde estamos, pero se fue modificando el horario. Tenemos estas imágenes exclusivas en donde, pues, justo en cuanto arriban a Zacatecas, empiezan el operativo. Ahí había una falta de coordinación, debo decírtelo. El gobierno del estado, ante una situación de este tipo, luego no dimensionamos, y sobre todo cuando se coordinan estos esfuerzos ante una realidad que nos está superando. No tenía la movilidad en ese momento y ellos deciden agarrar hacia Fresnillo, la sierra de esta zona. Tú sabes la ubicación geográfica de nuestro estado, justo por eso también estamos viviendo esto. Hay miedo con los empresarios. Se entrevistó de manera muy breve al secretario general de gobierno, Rodrigo Reyes Muguerza. El semblante de la autoridad, del gabinete en sí. El gobernador poco o nada ha salido. Creo que tampoco hay que hablar mucho de esto, porque en 5 años realmente no ha salido. Pero los empresarios, ayer hemos tenido durante estos días estos desayunos, estas llamadas, Verónica, vaya, Zacatecas preocupado. Y la verdad es que como nunca, hoy me atrevo a confesarte que ha sido difícil para nosotros informar realmente qué está pasando y dar paz. Esto que tanto presumen, que incluso la presidenta manejó como un ejemplo nacional a Zacatecas en ese sentido, y que el discurso se cae totalmente después de estos lamentables acontecimientos. Es una situación sin duda alguna de enorme complejidad, Verónica, pues por todo lo que implica, lo que ya ha dado a conocer en estas horas el gobierno del estado, lo que ha señalado la fiscalía como una principal línea de investigación relacionada con colusión, presunta, posible colusión de servidores públicos y extorsión, Verónica. Es una situación bastante grave. Mira, yo recuerdo que quizás no fue el último enlace que habíamos tenido con Carmen, Sí. pero estábamos hablando de los agricultores, que es lo que nos hace encontrarnos como medio acá en Zacatecas, y yo le digo, si me permites, Carmen, te quiero dar un dato por demás relevante. Te estoy hablando de abril, casi ya 3 meses. Y aumentábamos del año inmediato anterior a abril del 400% de extorsión en Zacatecas, solamente después, si no me equivoco, de Chihuahua. Ese dato, en ese momento, si tú quieres, no era tan revelador. Sin embargo, desde entonces, y la autoridad, hay varios empresarios, uno de ellos, después de este fin de semana, ya no está con nosotros. Pero se acercó, denunció, pidió apoyo. ¿Te suena parecido? No solamente con los empresarios, con todos los sectores, con los periodistas, yendo a la mañanera. ¿Y qué sucede tiempo después?
Sucede que luego cuando la autoridad cuestiona por qué no denunciamos, es porque tenemos miedo, porque hay una amenaza, porque este 400% de aumento tiene un sentido relevante que el gobierno de todos los niveles no ha querido dar. Entonces, ¿qué le dices a esta sociedad? ¿Qué le dices a este país? En donde las instituciones dicen que por eso no actúan y que por eso quizás la realidad pudo haber cambiado, cuando también ha habido las familias que denuncian en la inmediatez, en donde pierden la comunicación, pero tampoco los encuentran. Y hoy Zacatecas tiene un índice altísimo de personas desaparecidas. ¿Podrá bajar el homicidio? Sí, que es lo que presumen, y hay que reconocerlo, los esfuerzos están. También debemos de darnos cuenta de lo que sí se está haciendo. Pero cuando hay este tipo de golpes, cuando no es entre los cárteles, cuando son nuestros amigos y nuestra familia, ahí cambia por completo todo el escenario para este país. Indudablemente, la información que dio la Fiscalía respecto de la falta de denuncia y posteriormente la información sobre una posible extorsión, pues parece conectar ambos hechos. Es decir, da que pensar que las desapariciones hubieran ocurrido en días sucesivos antes del hallazgo de los cuerpos y después se hablara precisamente de las extorsiones. Ya cuando llegue el momento procesal oportuno, se revelará probablemente cuál fue la secuencia, la cronología, Verónica, de estos hechos. Por lo pronto, de lo que se puede informar, Verónica, es de estas 5 detenciones, de este refuerzo que nos estás mencionando de la seguridad. ¿Qué elementos se están poniendo en este momento sobre la mesa informativamente en Zacatecas? Mira, la verdad es que así como me ves delimitada, justo así estamos en este sentido. Debemos de ser, y por demás, ante una situación de este tamaño, responsables al respecto de lo que nos están dando de forma oficial. Hay una parte cuando la autoridad sale, que por cierto hay que decirlo tarde, o sea, nosotros empezamos a tener en Zacatecas información desde las familias ante cómo amanece Zacatecas. Esto sucede en la madrugada en un puente de Pánuco. ¿Por qué te quiero regresar y por qué a lo mejor vuelvo a contextualizar? Porque es lo que tenemos. La autoridad ha salido muy poco y ha salido a dar una informativa en donde el gobernador decía hasta las últimas consecuencias, que tampoco dice nada distinto y que tampoco resuelve nada. Pero cuando la prensa nacional, sobre todo, le cuestiona, el que responde es el secretario general de gobierno. Respecto a las detenciones, es lo que tú acabas de decir, es todo lo que hay. Hablan de menores, hablan primero de una persona en un cateo en el bar en donde se da, al parecer, esta convocatoria, en donde llegan todos de manera voluntaria, y luego de ahí ya empieza a descomponerse la narrativa, a un punto en el que le dan la prioridad a encontramos en 5 de los cuerpos sustancias. A ver, espérame poquito, espérame. Antes de entrar en esa parte que además hablamos del derecho, hablamos de lo forense, o sea, tiene una connotación hasta de una falta de respeto. Primero por la ausencia de los que hoy vamos a tratarlos como víctimas. O sea, además la autoridad lo dice así en una rueda de prensa y dices, por supuesto, estás hablando de empresarios, no estás hablando de integrantes entre los cárteles que sabemos que se están disputando esta plaza. Y entonces ahí es cuando se dan cuenta del primer mensaje completamente que enturbia todavía más y que enardece a esta sociedad. Discúlpame que quizá no te pueda dar lo que yo también quisiera tener, pero al día de hoy, 5 días después, es lo que la autoridad ha informado. Pues este es el panorama allá en Zacatecas, justamente que nos estás ofreciendo, Verónica, una situación, pues sí, muy compleja, de unas dimensiones muy profundas, muy amplias, con un conjunto de elementos que también pues han sido aportados no por fuentes oficiales, sino también con la difusión de un video que desestiman las autoridades, en donde un presunto grupo delincuencial, bueno, tampoco se sabe si es un grupo delincuencial, sino un video donde un presunto grupo delincuencial se atribuye los hechos, lanza una serie de señalamientos que pues el gobierno zacatecano, la fiscalía consideran pues que se trata de un video manipulado, que son señalamientos y con objetivos políticos, y esto, pues sí, evidentemente enrarece el ambiente,
pues deja un panorama muy turbio, muy complejo en el caso de Zacatecas con pues este hallazgo. Estamos desde luego pues siguiendo las pistas que están saliendo desde el pasado domingo, cuando pues entendimos que también entre las personas que habían sido asesinadas, cuando se dio a conocer, estaba el exalcalde de Sombrerete, Ignacio Castrejón, cuando descubrimos que había dos funcionarios en activo de Fresnillo, un exfuncionario de Durango, empresarios del ramo ganadero, empresarios del ramo de la construcción. En fin, pues vimos que esto apuntaba pues a hacer un asesinato a un multihomicidio de un altísimo perfil, Verónica. Totalmente, y permíteme agregarte dos puntos que creo que es importante recalcar. Mira, sobre ese video, la credibilidad, el tiempo en el que se dispara hoy a través de las redes sociales, vuelvo a lo mismo. No hay la contención y luego la comunicación equivocada, en el de desmentir, desvirtuar y luego el tratar de, no, pero, ¿sabes? Pero horas después, cuando tú solamente necesitas unos cuantos minutos para que la gente hoy crea más en ese supuesto video, grupo, mensaje, que además tiene mucho sentido cuando vamos tomando cada pieza, cada parte, cada nombre que ellos mencionan. Y otra cosa, que es aquí donde nos pega durísimo, porque no se trata de un fin de semana, se ha tratado de 20 años, me atrevo a decirte, estamos regresando un poco al tiempo, y este Zacatecas lo vivimos en 2005, cuando era gobernado por primera vez Zacatecas por una mujer, Amalia García Medina, y era un grupo delincuencial, eran los Zetas, y luego la economía caía, y se fue hacia abajo en un sentido de todos los sectores, pero nada y nunca como ahora. Después de este asesinato múltiple, después de este terror que hemos vivido 5 días y que no se siente nada distinto, sino al contrario, el 40% de la hotelería, lo que teníamos registrado de diciembre de 2026, cancelaron. Había considerado 3 bodas, 3 destinos Zacatecas para boda, cancelaron. O sea, esto tiene una trascendencia enorme. No estamos hablando solamente de seguridad, estamos hablando de economía, de cero inversión, de pérdida de empleo y de verdad de un escenario muy complicado. Zacatecas hoy está en crisis en todos los sentidos, en todos los sectores y duele. Duele mucho Zacatecas, duele mucho el país. Verónica Trujillo, periodista, te agradezco muchísimo tu presencia esta mañana en Aristegui en Vivo. Gracias a ustedes. Buen día. Te mando un abrazo y seguimos en comunicación, Verónica. Veremos qué nuevos elementos se pueden poner a la mesa, pero evidentemente no hay que dejar de ponerle atención a lo que está ocurriendo y a lo que ha ocurrido en los últimos días en Zacatecas, este multihomicidio de 10 personas que fueron halladas en terribles circunstancias en 3 municipios de ese estado de la República. Son las 9 de la mañana con 2 minutos en la hora del centro. Vámonos con más información esta mañana. Tenemos un resumen de lo más importante.